Acá se llevó la antena vos y me dejó viendo Canal Nacional. Dos, tres, dos, ¿Sí? tres. ¿Sí Sí. se escucha? Sí, Perfecto, Sofía. Qué perfecto. bueno.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Hola, hola, sí, está bien, perfecto. O sea, DJ está en todo.
Al cliente de Bantrap. Él nos explicará cómo evitar el sobreendeudamiento. Bienvenidos. Conoce Banca Aprende, un programa permanente y gratuito de educación financiera creado por Bantrap con el apoyo de la Universidad del Valle de Guatemala. Con él aprenderás buenos hábitos para administrar tu dinero y lograrás obtener la buena salud financiera y el bienestar económico que buscas. Todos los guatemaltecos pueden utilizar Banca Aprende para lograr gestionar sus ingresos, gastos y deudas con responsabilidad. El programa te ofrece varios recursos en línea sobre estos 5 temas. Gestión del ahorro y gasto, gestión del crédito, jubilación y retiro, seguros, emprendimiento. Visita el sitio web www.bancaprende.gt, donde encontrarás acceso a nuestros cursos en línea, conferencias virtuales, folletos digitales y aplicaciones interactivas. ¿Qué esperas? Aprovecha esta oportunidad para desarrollar con nosotros tus habilidades financieras. Banca Aprende es el programa educativo hecho para el progreso económico de los trabajadores. Hablaremos de un tema que usualmente no nos gusta hablar y es el sobreendeudamiento. Sin embargo, debemos de romper muchos paradigmas en torno a él y ampliar nuestros conocimientos para poder evitarlo. Nuestro webinar del día de hoy se titula ¿Cómo evitar el sobreendeudamiento? Lo primero que tenemos que hacer es conocer qué es entonces el sobreendeudamiento. Pues bien, es cuando un individuo excede sus capacidades de endeudamiento y no puede cubrirlas con su patrimonio o con sus ingresos. Dicho en palabras más sencillas, es cuando no nos alcanza el dinero para pagar los compromisos crediticios que hemos adquirido. Entonces es importante saber cómo evitarlo. Pues bien, antes de ello tenemos que conocer cuál es nuestra capacidad de endeudamiento, es decir, el monto máximo de dinero o de capital por el cual podemos comprometernos para una deuda. Y aquí romperemos uno de los primeros paradigmas que se tiene tradicionalmente. ¿Las deudas son buenas o son malas? Les cuento, existen de 2 tipos. Hay deudas buenas y hay deudas malas. Conoceremos a detalle cada una de ellas. Bueno, las deudas malas, iniciaremos por este lado de las deudas, son aquellas que no obtenemos ningún beneficio adicional, sino únicamente el bien recibido o el bien adquirido. Por ejemplo, la ropa. Si yo voy a un centro comercial y adquiero por medio de un endeudamiento una prenda de vestir, únicamente estoy obteniendo el beneficio de la prenda de vestir. Sin embargo, probablemente no obtendré ningún provecho mayor al utilizar esta prenda. Otra de las deudas malas o clasificaciones que podemos tener es cuando compramos un bien que no necesitamos o simplemente deseamos. Por ejemplo, cuando vemos en el supermercado que hay una promoción de ropa de invierno y nos encontramos en pleno verano, sentimos la sensación de adquirirla en ese momento para poder aprovechar la oferta que probablemente se traduzca en un precio más módico. Sin embargo, al menos en nuestro país, que el frío usualmente oscila entre 2 y 3 meses, probablemente tengamos que llegar a nuestra casa y guardar nuestro abrigo junto con otras piezas de abrigo que tengamos guardadas en nuestro closet y acumularlas, simplemente esperar un paso de meses para poder usarla en algunas ocasiones. Entonces es un bien que únicamente deseamos, pero que no estamos necesitando en ese momento. Otra de las deudas que se pueden clasificar como malas es cuando adquirimos un artículo cuya vida útil es menor a la deuda que estamos adquiriendo. Les coloco otro ejemplo. Si yo voy a una tienda de electrodomésticos y adquiero un celular y decido financiarlo durante 36 cuotas, esto significa 3 años. Pero la vida útil con el uso que yo le doy a mi aparato
pues puede ser de año y medio o menor a 2 años probablemente. Entonces no es muy aconsejable pues financiarme por un periodo tan largo para un bien cuya vida útil va a ser muy corta. Acá la recomendación sería que para adquirir estos artículos pues ahorremos previamente y al momento que tengamos una buena cantidad para engancharlo o bien pagarlo de contado, pues lo utilicemos. Por el contrario, a los ejemplos que les acabo de dar, existe la deuda buena. Algunos autores, incluso algunos guatemaltecos, prefieren llamarle deuda productiva. ¿Por qué? Porque es esa deuda que nos generará pues flujo de ingresos o bienestar en el futuro. Veamos ahora algunos ejemplos. Adquirir bienes inmuebles está considerado como una deuda productiva por varias razones. Una de ellas es me evita el estar realizando un egreso mensual en pago de alquiler. En vez de estar pagando alquiler, pues voy a comenzar a abonar a algo que va a ser de mi propiedad, que en el futuro puedo vender por un mayor valor o le puedo sacar algún tipo de provecho, de repente rentándola de forma total o parcial para recibir un ingreso que me permita ir amortizando a la misma deuda. El bien inmueble siempre va a ser considerado como una deuda productiva, pues toda vez podamos generar ingresos por medio de su uso. Otra de las deudas productivas son las inversiones, y aquí existen diversas formas de invertir. Vamos a citar algunos ejemplos, sin embargo, pues es recomendable que usted investigue cuáles son las inversiones que más se adaptan a la disponibilidad de capital o a disponibilidad de endeudamiento que usted tenga. Por ejemplo, si usted decide invertir en un negocio, este negocio va a generar alguna utilidad en el futuro y el dinero pues volverá de nuevo para convertirlo en sus ingresos. Pues bien, esta es una deuda productiva porque le estoy generando pues una ganancia al endeudamiento que estoy teniendo. También activos que reportan una rentabilidad, es decir, todos aquellos por medio de los cuales yo puedo generar pues ingresos adicionales. Les voy a dar un ejemplo, un vehículo. Un vehículo, si bien es cierto, los vehículos usualmente pues tienen una depreciación, sin embargo, si el uso que yo le estoy dando al vehículo es para generar una rentabilidad, pues obviamente va a ser de beneficio. Por dar un ejemplo, un bus escolar. Si yo descubro que en mi colonia existe una oportunidad de transportar a niños a determinados centros de estudios, pues adquiero por medio de una deuda un bus escolar, promuevo este negocio y me dedico a transportarlos generando una utilidad que me permite cumplir con el compromiso crediticio que tengo al adquirir el bus y adicional tener pues ingresos que se traducen en ganancias del mismo negocio. También un bien cuyo valor aumente a medida que va pasando el tiempo. Por ejemplo, una antigüedad o una joya. Puede ser que a medida que vaya avanzando el tiempo, esta la puedo vender a coleccionistas o subastar en algún momento y generar mayores ingresos por medio de su venta, que un ingreso mayor al que yo pagué al tener esta joya. Un proyecto emprendedor, como lo decía antes, si tenemos ya una idea en nuestra mente de algún emprendimiento que deseemos hacer, detectamos que cerca de la escuela, de la colonia o del colegio, pues hay un local comercial. Usualmente los niños acuden a las tiendas cercanas a comprar pues artículos comestibles o golosinas. Entonces veo que hay una oportunidad ahí de colocar una venta de helados, por ejemplo. Puedo adquirir una franquicia de una marca reconocida y vender estos artículos que me van a generar ingresos. Y por último, no menos importante, la educación. Esta siempre va a ser considerada una buena inversión. Si invertimos en la educación del país, obviamente tendremos ciudadanos pues con mayores oportunidades. Si invertimos en nuestra educación, probablemente tengamos mayores posibilidades de un ascenso o de buscar algunas otras alternativas laborales o un ingreso extra. La educación siempre va a ser considerado como una buena inversión. Si es necesario en algún momento tener acceso a una deuda para educarnos,
seguramente le sacaremos provecho al momento de poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Si se dan cuenta, con estos ejemplos ya hemos hecho una diferencia entre la deuda buena y la deuda mala. También lo importante aquí es para qué voy a utilizar la deuda. Y acá es donde iniciaremos con una serie de preguntas que nos permitirán aclarar cuándo es que una deuda es buena y una deuda es mala. Por ejemplo, si la utilizamos para una fiesta, supongamos que nuestra hija cumple 15 años y pues ha querido para celebrar este acontecimiento familiar una fiesta y no lo hemos contemplado desde años antes. Entonces tomamos una deuda para esta celebración. La fiesta durará entre 4 y 5 horas, pero probablemente tengamos que pasar pagando este evento durante 2 o 3 años. Depende del plazo que decidamos financiarlo. Entonces, cuando el bien o servicio adquirido, el tiempo de vida es muchísimo menor a la deuda, no es recomendable tomar una deuda de un plazo tan largo. Lo recomendable acá es que desde que ella tenga 13 años comenzar a destinar el mismo monto para que cuando cumpla los 15 años ya tengamos el 100% o un buen porcentaje del monto de la fiesta cubierto. Otro de los para qué que no es recomendable para tomar deudas es realizar un viaje, por ejemplo, que sea muy oneroso y por el cual tengamos que sacrificar incluso recursos que ya tengamos. Hemos escuchado algunas veces casos de personas que deciden hipotecar su vivienda para ir a ver la final de un partido de fútbol, de un evento mundial que sucede cada 4 años. Pues bien, estos destinos no son recomendables para el endeudamiento. O adquirir un artículo que probablemente sea un deseo y cuyo beneficio no lo valore tanto. Por ejemplo, un televisor. Probablemente yo ya tengo un televisor en casa que me permite ver mis espectáculos deportivos o ver noticias y actualmente funciona y funciona bien, cumple con las necesidades que tengo. Sin embargo, mi deseo es tener una pantalla plana bastante grande en mi casa con el que pueda invitar a mis vecinos o a mis familiares a ver alguna película el día domingo. Sin embargo, si este artículo yo lo voy a financiar, hay que tener mucho cuidado de que no nos gane el deseo si aún el aparato que tengo anteriormente me es de utilidad. Lo importante acá es tener en cuenta el para qué, tener bien claro el destino que le voy a dar a la deuda y no desviarnos en ese destino también. Si el destino es productivo, debo utilizar la deuda para este bien y no desviarnos en el camino comprando cosas que probablemente solo deseamos pero no necesitamos. Otra de las cosas que nos pueden servir es hacernos estas preguntas. Una de ellas es, ¿realmente necesito el bien o simplemente lo quiero? ¿Lo necesito ahora o puedo esperar un tiempo para adquirir este bien? ¿Cuánto más me va a costar el artículo si lo adquiero por medio de algún financiamiento? Esa es otra de las preguntas que tenemos que hacernos. ¿Puedo permitirme los pagos mensuales? Es decir, ¿está dentro de mi presupuesto estimada esta cantidad para pagar las cuotas que me han fijado en el endeudamiento? Y otra muy importante es qué cosas tendría que sacrificar para adquirir este bien. Hay cosas no negociables que se recomiendan no sacrificar. La comida, la colegiatura, el pago de la vivienda, esas son prioridad, contrario a un gusto o algún deseo que tenga para adquirir un artículo. También tenemos que preguntarnos el por qué. Uno es el para qué, es en dónde voy a ir a adquirir el producto, qué es lo que estoy financiando, pero lo otro es el por qué. Es decir, las razones que me están motivando para adquirir este producto. En la pirámide de las necesidades de Maslow, él lista al menos 5 clasificaciones de necesidades. La que vemos en la base de la pirámide es las necesidades fisiológicas o básicas. En algún momento el endeudamiento es necesario para cubrir estas necesidades. Y les pongo un ejemplo, salud.
Si yo no tengo seguro y surge una operación que debo cubrir de emergencia y no tengo el dinero ahorrado para poder cubrirla, probablemente tenga que acudir al endeudamiento. Sin embargo, en esta misma clasificación de necesidades está la alimentación. La alimentación debería de ser parte de el presupuesto mensual de egresos que tengo y que son parte ya de mis gastos acostumbrados. Entonces no es aconsejable, por ejemplo, tomar deudas a plazos muy largos para la despensa o los alimentos que son parte de mis gastos mensuales. Otra de las necesidades, por ejemplo, es la necesidad de seguridad. Aquí entra la parte de la vivienda, por ejemplo. Depende el lugar donde yo quiera adquirir la vivienda, pues así va a ser el endeudamiento. Si mi necesidad en este momento es tener un techo y un espacio donde convivir con mi familia, puedo buscar un sector que pueda pagar. Sin embargo, a veces, pues el bien pareciera ser el mismo en general, que es la vivienda, pero mi motivador es otro. De repente estoy buscando algún lugar donde yo pueda convivir con otras personas por una necesidad diferente, que podría ser la necesidad de autorrealización o la necesidad de aceptación. Entonces, ojo, tenemos que tener en cuenta también qué tipo de necesidad pues se está logrando cubrir al momento de adquirir un bien. Eso es bien importante porque son las razones verdaderas que están dentro de nosotros que nos motivan a decir sí al momento de tener acceso al endeudamiento. ¿Dónde? Esta es otra de las preguntas que tradicionalmente pues, nos hacemos al momento de decidir tomar el compromiso de una deuda. Existen distintas fuentes de financiamiento que conviven en Guatemala. Exploraremos al menos 3 de ellas y veremos las ventajas y desventajas que tiene endeudarse con una o con otra. En Guatemala existen los prestamistas o personas individuales que de esa forma pues dan a crédito ciertos montos pidiendo algunas garantías. Algunas de las ventajas que tienen es que puede ser un trámite muchísimo más rápido y exigen pocos requisitos. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado al aceptar este tipo de compromisos. ¿Por qué? Porque usualmente las condiciones pactadas pues favorecen a la persona que es el que está dando el dinero prestado y no al deudor. También se corre el riesgo de perder el bien por un valor muchísimo menor al real, ya que usualmente las garantías que solicitan pues son hipotecarias. Y vamos a poner un ejemplo, que la garantía tiene un valor de 150,000 quetzales y el monto de lo prestado es de 30,000. Si no podemos cumplir con estos 30,000 de capital, corremos el riesgo de perder una garantía cuyo valor es superior por un monto inferior. Y otra desventaja es que los tratos de palabra a veces pues, no se cumplen. Entonces es muy importante tener documentados y claridad en cada uno de los puntos del contrato al momento de adquirir este compromiso. Las casas de empeño. Las casas de empeño permiten que por medio de colocar como garantía pues un bien como una joya o un electrodoméstico podamos obtener a cambio dinero pues para nuestro consumo. Sin embargo, algunas de las desventajas que tienen este tipo de créditos es que corro el riesgo nuevamente de perder el bien por un monto inferior, ya que usualmente el dinero que nos prestan es menor al valor real de la prenda que estamos colocando en garantía. Y las instituciones financieras. Estas tienen ventajas y desventajas como todo. Algunas de las desventajas es que probablemente el trámite pues sea más prolongado a lo que podría ser en cualquiera de los otros 2 ejemplos citados. Otra de las cosas es que van a pedir algunos requisitos que permitirán a la institución financiera evaluar el riesgo y determinar cuál es el monto máximo que puede otorgar en un crédito. Sin embargo, tiene bastantes ventajas. Primero, es un trámite formal, donde ambas partes pues expondrán con claridad cuáles son los puntos relevantes al momento de tener un contrato de crédito. También es importante que usted como cliente
sepa que puede pedir claridad absoluta en todo el proceso. Pregunte las veces que sea necesario. Puntos como plazos, cuotas, tasas, es válido que antes de aceptar un crédito usted pues tenga claridad en todo el proceso. Y tal vez lo más importante de las instituciones financieras es que están reguladas. Entonces, por lo mismo, permite tener mayor sanidad en todo el sistema bancario al momento de realizar un crédito por medio de estas vías. Entonces, ¿dónde? Para ayudarnos a determinar cuál es el mejor lugar para adquirir un crédito, pues he listado algunas de las preguntas que podemos hacernos. Primero es, ¿cuál es la institución que me ofrece mayores beneficios? Y los beneficios pueden traducirse en tasa, en cuota, en plazo o la mezcla de ambos. Debemos encontrar los beneficios o la mezcla de beneficios que más se adecua a nuestras necesidades. Una de las preguntas podría ser, ¿la tasa que tiene es conveniente para mí? Evaluar también el plazo que ofrecen, porque puede que la tasa sea muy atractiva, sin embargo el plazo es muy corto, lo que se traducirá en cuotas más elevadas. Entonces, la ventaja de un plazo más largo es que me permite tener cuotas más reducidas durante todos los meses y eso me da automáticamente liquidez mensual, es decir, dinero del cual puedo disponer pues, para otros gastos. ¿Cuál es la mejor cuota? La cuota, es decir, la cantidad mensual, semestral o según el periodo que se haya pactado que tengo que pagar para poder cumplir con el compromiso crediticio adquirido. Y otra de las preguntas es, ¿tiene algún seguro? Y esto podría entrar dentro de los beneficios, porque algunas modalidades de crédito ya tienen un seguro que cubre al deudor, es decir, que cuando el deudor falta, el codeudor o los familiares no tienen que asumir el compromiso de la deuda, sino que en automático pues el crédito es cubierto por medio de este seguro. Eso es un detalle muy importante que es recomendable preguntar si existe algún seguro para cubrir pues alguna de estas eventualidades. Otra de las preguntas es ¿cuándo? ¿Cuándo puedo acceder o cuándo es el mejor momento para acceder a un crédito? Y dentro de las respuestas a esta pregunta es cuando se reconoce que realmente se puede asumir el compromiso. Es decir, yo entiendo cuáles son mis ingresos y sé que existe un disponible para cubrir estos compromisos crediticios. Lo otro es cuando tengo claro precisamente cuáles son mis ingresos mensuales. Porque si mis ingresos fluctúan, debo de considerar cuál es el promedio de ingresos que tengo durante el mes y asumir mis compromisos únicamente con estos ingresos mensuales. Si eres joven, es un buen momento para considerar un crédito si tienes algún emprendimiento. Si eres adulto y has ahorrado durante mucho tiempo, este mismo ahorro te puede servir para cubrir o dejarlo como garantía al momento de adquirir un crédito. Hay figuras en el sistema bancario como el back-to-back o sobregiros cuya garantía pues, son los ahorros que ya tenemos dentro de la institución bancaria. Y si la persona no tiene trabajo, no tiene claridad sobre sus ingresos mensuales o el promedio de ingresos que reciben o no tiene una fuente fija de ingresos, no es recomendable asumir compromisos crediticios, porque esto lo que puede hacer es únicamente ampliar la cantidad de deudas que tengamos o si no existiesen, pues comenzar a tener una deuda sin tener clara la forma en cómo vamos a venir y solventar estos ingresos. Entonces, ¿cuándo hay que hacerse estas preguntas? Ya que para todo hay tiempo y es importante tener muy claro cuál es el mejor momento para adquirir un crédito. Otra de las preguntas importantes es ¿cuánto? Los expertos en finanzas nos dicen que el porcentaje que nos permite tener salud financiera en cuanto a endeudamiento es entre 35 y 40%, y lo recomendable no es excederse de esta cantidad. También es muy importante no caer en la tentación de pedir más dinero del que realmente necesitamos. Por ejemplo, si para ampliar mi vivienda
el arquitecto o el maestro de obra o albañil me ha hecho un presupuesto de 50,000 quetzales, pues luego de evaluar este presupuesto y revisar que en efecto cumple con todo lo que yo he requerido, voy a solicitar pues 50,000 quetzales líquido a la institución financiera para invertirlo en la ampliación de esta vivienda. Sin embargo, a veces se cae en la tentación de pedir un poco más. ¿Por qué? Porque quiero un gustito extra o voy a aprovechar este extra que me están dando para pues comprar algún artículo, algún electrodoméstico que no necesito pero sí quiero, o para celebrar un acontecimiento, o para cambiarle la pintura o las llantas a mi vehículo probablemente. Entonces tengo que tener muy claro del destino y de la cantidad que necesito de endeudamiento para no desviarme en el camino y gastarlo pues en otras cosas. En la pantalla ustedes verán un cuadro que les permitirá identificar cuál es el monto recomendable para el endeudamiento. En este ejemplo veremos cuál es la capacidad de endeudamiento de una persona cuyos ingresos mensuales son de 10,000 quetzales. Primero, vamos a apartar el 10% para ahorro, es decir, 1,000 quetzales. Esto es bien importante, ya que tenemos que tener claro que uno tiene que gastar después de ahorrar y no ahorrar lo que me queda después de gastar. Entonces, una vez apartando los 1,000 quetzales de ahorro, hemos detectado que nuestros egresos fijos son de 3,000 quetzales, es decir, más los 1,000 de ahorro son 4,000. Tengo un disponible de 6,000 quetzales. El endeudamiento máximo recomendable, en este caso a un 40%, es de 2,400 quetzales al mes. Es decir, esa es la suma máxima que yo debería destinar para el pago de compromisos crediticios. Una vez excedida esta cantidad, pues es muy probable que me encuentre en una condición de sobreendeudamiento y necesite buscar pues algún tipo de ayuda que me permita poder sanear de nuevo mis finanzas. Y otra de las preguntas que parecen obvias, pero es importante que las sepamos, es ¿quién? Y al colocar esta pregunta, la reflexión es la siguiente. Primero, no hay que adquirir compromisos en nombre de terceros, porque el que se endeuda es uno mismo. Si una persona, mi familia, un amigo, me dice que ya no tiene capacidad para endeudarse, pero requiere pues tener acceso a un disponible dinero y te pide de favor o nos pide de favor que tomemos en su nombre esa deuda, es muy importante reconocer que a partir de ese momento somos los responsables absolutos de cubrir esa deuda, porque el nombre que va a figurar en toda la documentación será el nuestro. Entonces, cuando te pidan este tipo de favores, que asumas deudas en nombre de terceros, tienes que tener muy claro que tú eres el responsable de cumplir con este compromiso. Otra de las cosas importantes es, si vas a ser codeudor de alguien, pues asegúrate de conocer muy bien a esta persona de quien servirás de codeudor, de fiador o de aval, como comúnmente le podríamos llamar en Guatemala, ya que el compromiso es exactamente el mismo, tanto del deudor como del codeudor. Los compromisos del codeudor son que al momento de hacer falta el deudor, el codeudor o fiador debe asumir la responsabilidad de realizar los pagos en la forma, periodo y cantidad pactadas originalmente con el acreedor, es decir, de cumplir con el compromiso aun cuando el deudor ya no exista. Entonces, a veces algunas personas dicen, pero ¿por qué tengo que pagarlo yo si yo solo era el codeudor? Entonces, estas son las responsabilidades que se asumen y es importante que tengamos claridad de ellas. Y algo muy importante también es al revés, cuando a ti una persona pues te cumple o funge ante la institución financiera como un codeudor. La mejor forma de agradecer este gesto de confianza que otra persona está colocando en ti es pagar con puntualidad el compromiso crediticio que has asumido ante la institución financiera. Y en algún momento, si tienes algún problema,
es primero abocarte a la institución financiera con el objetivo de encontrar una solución favorable que no afecten al codeudor, o bien hablarle al codeudor y llegar a un acuerdo de la forma en que no salga perjudicado. Pero es muy importante honrar el compromiso crediticio al momento de que alguien más pues te sirva como codeudor. Y para finalizar hablaremos del cómo. Si hablamos de cómo evitar el sobreendeudamiento, creo que es importante que conozcamos cómo endeudarnos correctamente entonces. En Guatemala, en el sistema financiero existen distintas figuras crediticias cuyas diferencias principalmente están relacionadas con la garantía que se colocan al momento de tener acceso a ellas. Podemos mencionar 4 que son las que están en nuestra legislación. Una es la garantía fiduciaria, hipotecaria, prendaria y mobiliaria. La fiduciaria se refiere a cuando una persona o dos o más pues se comprometen de forma individual ante el acreedor a cumplir con el compromiso de crédito pactado. Otra es la hipotecaria. Esto es cuando un bien inmueble se grava, es decir, que es la garantía que se está colocando para poder pagar el préstamo o el dinero al que se ha tenido acceso. Es muy importante tener claridad de que si no se cumple con la obligación de pago en una garantía hipotecaria, pues se corre el riesgo de que el acreedor pues tome posesión de la garantía que se ha colocado. La otra forma de garantizar un crédito es la prendaria. Esto se da cuando se colocan joyas o electrodomésticos como garantía al momento de tener acceso a un crédito. Y la última es la mobiliaria, que para este efecto pues se colocan computadoras, rentas o cuentas por cobrar como una garantía de que yo voy a tener flujo de dinero suficiente para poder cumplir con el compromiso de crédito pactado. Sin embargo, para conocer más de estas garantías, yo quisiera aprovechar para invitarlos en este momento a estar pendientes de los próximos webinars, ya que en el siguiente hablaremos con mayor amplitud al respecto de los tipos de créditos disponibles en Guatemala. Pues bien, yo les agradezco mucho, estaré atento a las respuestas, preguntas que nos harán por medio de la red y espero poder apoyarles en cómo evitar el sobreendeudamiento. Muchas gracias. Cristian, muchas gracias. ¿Qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias, mucho gusto. Aprovechando que estás disponible para responder preguntas, claro. Tenemos usuarios acá que están preguntando. ¿Cuáles son los compromisos como deudor? Perdón. Como deudor. Deudor, así es. Bueno, lo importante acá es leer muy bien el contrato y cuando existan dudas, pues preguntarle al asesor de créditos o a la institución financiera que nos está atendiendo. Usualmente estos compromisos pues están relacionados al tema de plazo, por ejemplo, es decir, la cantidad de cuotas, 60 cuotas, 120 cuotas, etcétera, dependerá del acreedor, pues la cantidad de cuotas que pone disponible al deudor. También lo que es importante es la cuota en sí. Por ejemplo, si yo me comprometo a durante 60 meses dar cuotas de 500 quetzales, ese es uno de los compromisos. Algunos otros están relacionados al tiempo en el que voy a pagar. Por ejemplo, tengo los primeros 5 días del mes o tengo hasta el 28 del mes para cumplir con la cuota del mes, valga la redundancia. Entonces son algunos de los compromisos que se asumen como deudor. Lo importante aquí es tener claridad del contrato y muy importante también consultar, por mínima que parezca, cualquier duda con su asesor financiero que le atiende en la institución que usted elige. Perfecto. Tengo otra pregunta. Dice, ¿qué pasa si excedo el 40% de mi capacidad de endeudamiento? Ok. Primero, no se alarme. El primer paso para solucionar un problema creo que es saber que el problema existe y entender cómo enfrentarlo. Si su capacidad de endeudamiento excede el 40%, que es lo recomendable por los expertos en finanzas, yo le diría que identifique primero cuáles son esas deudas que sumadas hacen que su capacidad de endeudamiento sea superior a este porcentaje del que hablamos. Al identificarlas, tiene que enfocarse
en tratar de salir, como se dice en Guatemala, de una primero y en las otras cumplir con las deudas o los mínimos pactados. Al momento de salir de esta primera, el ser humano tiene una sensación de logro. Entonces eso nos motiva a ir tras la segunda deuda. Entonces eso va a hacer que usted pues reduzca ese porcentaje de endeudamiento que tiene. Y algo bien importante también es pensar en un emprendimiento. Tal vez yo ya tengo mi empleo, pero descubro que en mi trabajo todas las personas llegan sin desayuno. Y si yo madrugo un poquito más y puedo tener ese ingreso extra, yo mismo podría ser el proveedor de desayunos para los compañeros en la compañía. Entonces, buscar un ingreso extra. Si usted es maestro y es bueno en matemáticas, estoy seguro que los tutoriales en la tarde para niños que necesitan reforzamiento le van a ayudar. Si usted es bueno en fútbol, estoy seguro que una academia dominical en el campo de su colonia le generará ingresos. Entonces hay que ser un poquito creativos, perder el miedo y buscar ese ingreso extra que nos permitirá también, pues al momento de hacer el cálculo, disminuir nuestro porcentaje de endeudamiento. Perfecto. Tengo otra pregunta. ¿Es bueno endeudarse con la tarjeta de crédito? Esa es una pregunta clásica. Yo les diría que sí, pero no se alarmen. Les voy a decir cómo. Sí, si conocemos los beneficios de utilizar la tarjeta de crédito. Muchas tarjetas de crédito ya en nuestro país tienen beneficios como puntos o algunos centros comerciales o establecimientos comerciales nos ofrecen descuentos al pagar con una u otra tarjeta. Entonces, si tomamos esa deuda o decidimos financiarnos por medio de la tarjeta de crédito aprovechando estos beneficios, pues sí es bueno endeudarse por medio de este instrumento. Ahora bien, si pensamos en un endeudamiento más prolongado o probablemente puede ser una vivienda, entonces no sería recomendable porque es muchísimo más largo el plazo. Sin embargo, hay que perderle miedo a las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito son un excelente aliado que tiene muchísimas ventajas también, ya que no es lo mismo que nos roben físicamente el plástico de nuestra tarjeta de crédito que está al alcance de una llamada, bloquearlo en el banco, a que nos roben 500 quetzales en efectivo, que seguramente no podemos bloquearlos para que nadie más los pueda usar. Entonces, si entendemos las ventajas de este instrumento crediticio, pues sí es probable endeudarse con una tarjeta de crédito, siempre y cuando pues el plazo pues no sea bastante largo. Muy bien, aquí nos preguntan algo sobre los bienes inmuebles. Dice, ¿qué problema podría pasar al ser fiador de un bien inmueble? Bueno, al ser fiador tenemos que tener claridad de que los compromisos son exactamente los mismos que el deudor. Si hay un tipo de garantía mixta en algún momento, probablemente el bien inmueble no cubre la totalidad del monto y la diferencia es por medio de una garantía fiduciaria, seguramente igualmente serán los compromisos. Lo que hay que tener claro, e insisto en esto, hay que leer muy bien el contrato y preguntarle a su banco o a la institución que le está dando financiamiento cuáles son las condiciones y que se lo explique de una forma bastante clara y sencilla para su tranquilidad y no caer en este tipo de inconvenientes que se puedan dar al momento de no cumplir con un compromiso crediticio. Aquí hay algo que dicen, ¿cómo brindan apoyo las entidades financieras en caso de sobreendeudamiento? Ok, pues hay varias formas. Lo primero, y es voluntad total del cliente, es educación financiera. Uno de los ejemplos que les puedo dar es la modalidad de educación financiera gratuita que se ofrece por medio de Banca Aprende. Es importante tener una sociedad financieramente educada, ya que eso se traduce en desarrollo y en bienestar para todos. Entonces, muchas instituciones pues ya están dando de forma gratuita orientación financiera. En el caso de Bantraud, por ejemplo, uno de los apoyos es la oficina de consejería financiera gratuita y confidencial llamada Banconsejos, que se ubica en Avenida Reforma, en edificio Reforma 10, en el primer nivel, donde usted puede tener atención personalizada llamando al 1755 en la extensión 20777, haciendo una cita para ser atendido de forma, como dije, confidencial y personalizada.
También la Superintendencia de Bancos tiene un programa de educación financiera, pues al que usted puede tener acceso desde su móvil, desde su computadora, o puede acercarse a ellos para pedir más información. Otra de las cosas también es que algunas instituciones financieras pues tienen productos que les permiten hacer consolidaciones de deudas. ¿Qué significa esto? Es tomar las deudas que un cliente tiene en varias instituciones y hacerlas una sola. Para llegar a estos casos, evidentemente hay que analizar caso por caso y encontrar pues la combinación de plazo, cuota y monto que sea favorable no solo para el cliente, sino que en una relación ganar-ganar junto con la institución, porque hay limitaciones también a nivel de riesgo crediticio que no se pueden sobrepasar, ¿verdad? Listo, bueno, aquí buscando preguntas porque están cayendo bastante. Buenísimo. ¿Es mejor el préstamo sobre saldos o fijo? Depende. ¿Por qué? Fijo, la ventaja que tiene es que usted mes a mes ya sabe que si la cuota pactada son 500 quetzales, esa cuota se la van a mantener durante el plazo que usted decida el préstamo. Por ejemplo, si es para 5 años, que son 60 meses, usted sabe que mensualmente va a abonar 500 quetzales. Ahora bien, sobre saldo, las primeras cuotas van a ser más altas que las últimas. Entonces usted tendrá que disponer dentro de su presupuesto de mayor dinero para cubrir esas primeras cuotas. Y a medida que vaya avanzando el tiempo y reduciéndose el capital, pues esta cuota puede ir bajando. Entonces la respuesta es, depende de su situación financiera. Si usted tiene la oportunidad de dar cuotas más elevadas, puede hacerlo. Ahora bien, en créditos cuya cuota sea nivelada, si usted durante un mes dispone no de 500 quetzales, tomando el mismo ejemplo, sino que dispone de 750, por ejemplo, usted puede dar su cuota de 500 más los 250 quetzales que serán abonados al préstamo. Muchísimas gracias, Cristian. Abundan las preguntas, pero te vamos a molestar que las respondas ahí por medio del Perfecto. chat. Muchísimas gracias por toda esta cátedra que nos dice sobre endeudamiento. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado acá en el cuarto webinar de Bancaprende de Bantrap. Conoce Bancaprende, un programa permanente y gratuito de educación financiera creado por Bantrap con el apoyo de la Universidad del Valle de Guatemala. Con él aprenderás buenos hábitos para administrar tu dinero y lograrás obtener la buena salud financiera y el bienestar económico que buscas. Todos los guatemaltecos pueden utilizar Bancaprende para lograr gestionar sus ingresos, gastos y deudas con responsabilidad. El programa te ofrece varios recursos en línea sobre estos 5 temas. Gestión del ahorro y gasto, gestión del crédito, jubilación y retiro, seguros, emprendimiento. Visita el sitio web www.bancaprende.gt, donde encontrarás acceso a nuestros cursos en línea, conferencias virtuales, folletos digitales y aplicaciones interactivas. ¿Qué esperas? Aprovecha esta oportunidad para desarrollar con nosotros tus habilidades financieras. Bancaprende es el programa educativo hecho para el progreso económico de los trabajadores. ¿Qué tal?